Buenas tardes, bienvenidos al canal Nuestra Voz, y esta tarde vamos a hablar de lo que muchos llaman causalidad o casualidades, o causa y efecto, es decir, de cuando, por ejemplo, hablas con un amigo o con una amiga de una persona y de una forma u otra esta persona aparece, o te la encuentras, o te hablan de ella, o te llama por teléfono, aparece en tu vida de una forma u otra, ¿verdad, Tony? Buenas tardes, sí, Tony. La verdad que es un tema que es difícil de... No sabría cómo calificar este fenómeno, ¿no? Pero todos, de alguna manera, unos más, otros menos, hemos vivido algo parecido, ¿no? De una persona, ya no solo encuentros con otras personas, sino incluso circunstancias que ya no se dan en tu vida, que de repente piensas en ello y parece como si lo trajeras y vuelve a ocurrirte al poco tiempo, ¿no? Pero bueno, nuestras reflexiones de hoy se van a centrar más en el encuentro con personas que hace tiempo que no ves, y que al mencionarlas aparecen, pero no de una manera tampoco superficial, sino cuando hay algo mejor importante que no se cerró en condiciones, o que le dejó a uno alguna huella o tal, o algo por solucionar que no se solucionó a tiempo y que parece que queda ahí colgando. Entonces es como que cuando mentalmente quieres pensar en ello, muchas veces parece como si tiraras de un hilo que vuelves a traer a esa persona a ti, ¿no? Es un poquito, yo creo, yo no sé, como yo creo que cualquier término de los que has usado podrían ser válidos, porque hay gente que esto lo puede entender como una mera casualidad, o sea, de que vale, que sí, has pensado en una persona y ya está, de repente a las pocas horas, a los pocos días te la encuentras, cuando a lo mejor hacía años que no la veías, pero que si no hubieras pensado en ella o en ese previamente, pues a lo mejor también te lo hubieras encontrado, ¿no? Eso sería un poco la opinión de los que optarían por la casualidad. Pero luego también hay una gran vertiente que es un poco lo que le da misterio a este tema y lo que le hace interesante, que es el pensar que no es una casualidad sino una causalidad. Es decir, o sea, que existe una relación entre ese acto de pensar y el fenómeno ocurrido posteriormente, ¿no? Entonces es un poco donde nos vamos a centrar. Sí, decían también, Tony, muchos sabios de la antigüedad, que vivimos en el universo del amor y que todo aquello que se cierra de una forma hostil, queda una unión entre esos dos seres, porque en este caso vamos a concretar más que este fenómeno será entre tema de personas, ¿no? En las relaciones entre personas, relacionado exactamente a la relación humana. Aunque puedas estar esperando un trabajo, lo deseas, piensas en ello, lo hablas con un amigo o con una amiga y te llaman de ese trabajo que ya habías perdido toda esperanza. Y Tony, al vivir, según esta gente, que yo me lo estoy empezando a creer muy seriamente, en el universo del amor, queda un lazo ahí, queda una conexión para tener la oportunidad y la obligación de esas personas de sanar y cerrar la puerta en condiciones. Y donde había antes un antiguo conflicto, que haya un actual amor. Esa es una teoría. Sí, es un poco lo que siempre se dice, ¿no? De cortar los hilos un poco con el pasado. En cierto modo ya son unos hechos que forman parte del pasado de una persona. Pasado, presente y futuro es lo mismo. Sí, pero bueno, para centrarnos a lo mejor desde un prisma a lo mejor más limitado, porque evidentemente todo está conectado y muchas veces en otras dimensiones, incluida a lo mejor incluso en la nuestra, simplemente es una ilusión lo del tiempo, ¿no? Pero bueno, eso ya sería meternos en otro tipo de debate, ¿no? Pero para un poquito, yo de mi punto de vista lo quería como centrar un poco, ¿no? O sea,
centrarlo de una manera entendible, o sea, o más fácil o más sencilla, desde el punto de vista de decir que tú, mientras eres fruto de tus experiencias y mientras vas viviendo, van ocurriendo fenómenos y algunos de ellos te marcan de una manera, otros te marcan de otra, claro. Y con algunos de ellos quedan cerrados esos asuntos de una manera armoniosa, pero con otros, hablando de ese pasado que seguramente no es pasado, pero bueno, para entendernos, a lo mejor en eso que llamamos pasado, puede que alguna de esas relaciones no se hayan cerrado de una manera armoniosa de verdad, que directamente no se hayan cerrado, no hayan quedado hilos pendientes, ¿no? Ahí, que es cuando se dice que cuando algo se quiere sanar, ¿no? Pues se tienen que cortar los hilos de una manera también armoniosa, ¿no? Sin querer repetirme mucho en este término, ¿no? Es no de una manera brusca, sino, o sea, el hecho es cortar, no por cortar y no sin la más mínima buena voluntad, sino es un poco en plan sanación contigo mismo, incluso también con respecto a la otra persona, que puede ser que en algunos casos sea así y otros no, ¿no? Sí, te digo que pasado, presente y futuro es lo mismo, Tony, porque ¿cuántas parejas hay que hayan roto hace 10, 15, 20 años y se encuentran en la calle, se ven y sigue habiendo ese malestar? Y si lo sana, va a ser una paz interior para los dos tremenda, Tony. O sea que por el hecho de que pase el tiempo, eso no va a cicatrizar. Eso se tiene que sanar de raíz. Y sí, el pasado está presente también. Ya, sí, pero vamos, lo he calificado como pasado para decir algo muy obvio, ¿no? Que es decir que estamos hablando en primer lugar de personas que conocemos, que hemos conocido en un momento anterior, y en segundo lugar, sobre todo personas que no han sido una más, sino en las que ha habido una relación que ha podido quedar pendiente, y esto ha nacido desde nuestra perspectiva, sin entrar a decir que puede ser todo ilusión y tal, que evidentemente sí puede ser así, ¿sabes? Porque sentamos a especular sobre distintas dimensiones, hay otras dimensiones en las que no tiene sentido, quizás no tengan sentido los términos espacio y tiempo, ¿no? Pero bueno, si he utilizado ese concepto no ha sido desde un punto de vista de decir que evidentemente el pasado está presente, porque somos fruto, como he dicho antes, de nuestras experiencias, ¿no? Entonces lo que somos hoy en día es gracias a lo que ha ido ocurriendo tiempo atrás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente el presente también es pasado, ¿no? Claro. Y simplemente era para situarnos un poco, ¿no? En lo que es el debate, ¿no? Y todo ha surgido hoy, sobre todo por una coincidencia de este tipo, ¿no? Que te ha ocurrido recientemente, ¿no, Tony? Pues sí, yo tengo que cerrar una vieja herida de hace 15 años, Tony, con una chica, y a la que le puse tal ilusión que hoy en día me sigue, por temporadas, me sigue dando, de vez en cuando me sigue escociendo, ¿sabes? Y ahora estoy en una de esas temporadas en la que me escuece. El otro día tuve un recuerdo muy bonito y a la vez muy duro de esta chica, y me la encontré, Tony. Yo estaba paseando y me la encontré en un coche. Ella iba conduciendo, con lo cual no tuve la oportunidad de verla físicamente y preguntarla o por lo menos, que no sé si estará predispuesta a hablar conmigo. Tal vez no por el comportamiento que tuvo en el coche y el comportamiento que tuvo otra vez, que también estuve en otra, por decirlo, no sé cómo denominarlo, bueno, en otra etapa en la que me acordaba de esta persona, tenía ganas de sanar la relación, sí, sanar la relación. Y tú sigues por tu vida y yo la mía, pero cerramos esto en condiciones. Por lo menos contigo mismo, ¿no? Que es un poco exactamente, no sabemos conmigo lo que ella piensa, evidentemente, claro. O no, claro. Pero... Entonces siempre en estos dos casos, perdón que te interrumpa, se ha dado la coincidencia, ¿no? De dos momentos puntuales, has estado pensando en ella y de una manera u otra ha aparecido de nuevo en tu vida, ¿no? Porque te has tirado años y a lo mejor sin saber de ella, ¿no? Sí, exactamente, Tony. Ha habido ahí como, no sé, como por su parte un rechazo, una pasividad, ¿no?
Entonces, digo yo que si ella tiene un mal recuerdo de mí, como yo le tengo bueno y malo, el pasado es presente también. Eso está de su parte y de la mía, el sanarlo, Tony. En este caso de la tuya, voy a repetir, ¿no? Que es un poco, es algo que a ti te piensas que también a ella a lo mejor lo tiene, puede tener algo. No lo sé. Algo. No. Sí, esa mujer es madre y no creo yo que esté para gilipolleces con del pasado. Bueno, la cuestión es la cuestión que es que esta experiencia que te acaba de ocurrir, pues te ha hecho reflexionar, ¿no? Y me ha hecho reflexionar a mí cuando me lo has contado, ¿no? En cuanto a querer tratar este tema en nuestra voz, ¿no? Porque es un tema bastante interesante. Yo creo que muchas veces incluso esto pues es un debate muy amplio que tocaría muchas distintas vertientes, y una de ellas es la del poder del pensamiento, ¿no? Que siempre se puede creer o no en estas cosas, evidentemente, porque es entrar en la especulación, no sé, desde nuestra experiencia limitada hay un montón de verdades que las intuimos, pero no las podemos tocar o no las podemos de verdad hacer nuestras del todo diciendo que lo tenemos demostrado, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo, a mí por lo menos me pasa personalmente, que muchas veces cuando piensas en alguien o en algo, pues bueno, vamos a centrarnos en el tema de las relaciones interpersonales. Cuando piensas en una persona, sin llegar a este efecto que hemos dicho, que hemos llamado causa-efecto, de encontrártela, cuando hace mucho que no la ves, simplemente con el acto de pensar, muchas veces yo por lo menos he creído que estoy influyendo también a esa persona, pero no de una manera como si yo estuviera aquí haciendo vudú, un vudú positivo o un vudú negativo. Bueno, dicen que cuando se hace vudú siempre es para desear algo mal en otra persona, ¿no? Y se utiliza un muñeco, ¿no? Lo que es la típica imagen que hemos visto clavándole alfileres, ¿no? Pero no digo esto, digo simplemente cuando hay veces que estás pensando en alguien y no sé por qué las personas tendemos a creer y decir, hostia, no es un pensamiento cualquiera, es un pensamiento en el que estás poniendo una emoción, esa es la palabra, y hasta llegas a reflexionar sobre si incluso esa persona ahora mismo podría, a lo mejor también está pensando en ti, porque tu pensamiento se está poniendo en ella, ¿no? Yo creo que sí, Tony. Yo no sabría decirlo, claro, pero eso es, por lo menos es un pensamiento que yo creo que todos hemos tenido. De ahí el dicho que se dice de que cuando te pitan los oídos, sí. Es un dicho popular que forma parte del acervo cultural de un pueblo, ¿no? Como el nuestro, por ejemplo, en este caso no sé si es pues, de pueblo castellano o tal, que se dice que cuando te pita, no me acuerdo el orden, pero que si te pita... El derecho que están pensando bien, que están hablando bien de ti. Y es el derecho bien, y el izquierdo mal, ¿no? No sé, yo siempre tengo... Un dicho popular. Nunca recuerdo si es el derecho o el izquierdo, pero si te pita uno hablan bien de ti, si te pita el otro hablan mal de ti, ¿no? Entonces, hasta en la cultura popular existe esa creencia, ¿no? De que la persona, cuando hablan de alguien, tú mismo... algo se activa dentro de tu ser que se convierte en receptor de eso que están diciendo o eso que están deseando, ¿no? Entonces hemos puesto el ejemplo del vudú, ¿no? Como... Bueno, el vudú es una religión. Claro, dentro de la religión y muy amorosa, ¿eh? Luego está la magia negra, que no tiene nada que ver, pero bueno... Sí, pero bueno, es simplemente un punto de vista antropológico, ¿no? Como ejemplo, que hasta distintas religiones, en esta en concreto, pues se creen esto, ¿no? La influencia telepática, por ejemplo... De las malas intenciones. No, la influencia, o sea, del pensamiento, ya sea para hacer bien o para hacer mal, o de una manera neutra, ¿no? Simplemente quiero decirte que es algo que forma parte de la cultura humana y de las distintas civilizaciones, culturas, religiones, esa creencia, ¿no? Que es una creencia en la fuerza del pensamiento, ¿no? En pensar en alguien o en algo y en cierto modo influir sobre esa persona o sobre ese hecho, ¿no? Es un poco por lo que a mí, de mi punto de vista, le otorga gran interés a este debate. Dicen, Tony, que cuando te acuerdas de una persona con un cierto dolor, como es mi caso, pero a la vez con amor, tío, porque
porque hubo amor. Yo eso sí creo que va a alguna parte, pero cuando tenemos la cabeza llena de pensamientos constantemente, desde que incluso durmiendo, desde que nos levantamos estamos pensando inconscientemente, esos pensamientos también irán a alguna parte, pero bueno, como no hay emoción, si hay una emoción y si es amorosa, claro que llega a la persona receptora. Y lo bonito sería, bueno, pues poder sanar esto uno mismo sin la necesidad de contar con esa otra persona que no tiene por qué estar predispuesta a sanar algo porque sea una persona rencorosa o porque quiera vivir con el rencor, o sea, no sé, o se la haya olvidado. El caso es que dicen, y yo estoy totalmente de acuerdo, que la vida no deja de comunicarse con nosotros, porque como la vida no es lo que es, sino es lo que tú interpretas, te está dando constantemente las señales que tus códigos, tus creencias, tus prejuicios tengas. Entonces yo, por ejemplo, con el caso de esta persona, ¿qué interpreto? Pues que la vida no me la pone delante para poder hablar con ella, porque esta persona lo tiene más que superado, sanado, y que no es un problema para ella. Entonces el universo sí es muy poderoso y puede ponernos donde quiera en el momento que quiera, pero hasta tal punto de ponérmela a huevo a mí para satisfacer mi necesidad o mi deseo de sanar esta relación, en este caso, yo creo que es un tema más mío que otra cosa. Sí, lo que estamos de acuerdo, que partiendo de lo que sí tenemos claro, es de que estas 2 o 3 veces que te ha ocurrido, sí, al menos es una gran casualidad, ¿no? Que justo a lo mejor este es un tiempo que ese recuerdo lo tengas ahí un poco más dormido, de repente se te active, y siempre que se te activa y ese pensamiento te la vuelvas a encontrar. Tenemos que decir, porque ahora yo también quiero hablar de un caso mío que también me ha ocurrido hace poco, sí, pero con un recuerdo muy parecido también. Sí, ahora lo comentas, Tony. Sí. Pero fíjate que siempre que tengo estos episodios, por decirlo de alguna manera, con esta persona, Tony, tanto pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones son las mismas, tío, y los acontecimientos que tengo son bastante... Es como si me trajera un poquito como de mala suerte. Entro como en una mini crisis y en una mini depresión por llevarme a aquel pasado al presente. Por eso el pasado... A lo mejor es una prueba, en cierto modo también, aunque sea salirse un poco del debate, es una prueba que a lo mejor tienes que superar y no sabes todavía cómo afrontarla. La vida te la está, tu pensamiento lo está trayendo, y la vida te lo está, tu pensamiento y la propia vida, que engloba todo, te lo está poniendo sobre la mesa para que tú sepas resolverlo. O sea, no te lo da más caro, o sea, eres tú quien tiene que enfrentarte a ella. Lo que pasa es que hasta ahora no has visto cómo hacerlo, ni has visto la oportunidad muy clara, pero desde un punto de vista, para tampoco centrarnos tanto en nuestras experiencias, porque la mía que quiero contar es simplemente, como modo de ejemplo muy rápida, sí, que no era el momento que quería contarle, simplemente en relación a la tuya, quiero decir como que como poco es una casualidad. O sea, que siempre que se activa un poco en este caso, utilizándolo como ejemplo, cuando piensas en esta persona de una manera más activa o de una manera más consciente, o casi siempre aparece, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Hemos de decir que vivís en una misma ciudad, que cualquier persona puede decir, vale, es que no vive una persona en Argentina y la otra vive en Japón. Claro. Vale, pero bueno, aún así no deja de ser una casualidad que una ciudad de casi 200.000 habitantes, para poner por ejemplo, bueno, que es más o menos, no vamos a decir el nombre, pero son más o menos habitantes de la ciudad en la que vives, pues te puedas tirar, viviendo los dos en la misma ciudad, te tires años sin verte, algo lógico, porque aunque sea la misma ciudad, pues no es un pueblo,
pero de repente siempre que pienses en esta persona, o bueno, de una manera más activa, aparece, ¿no? Entonces, como poco, eso es una casualidad, pero es que claro, es como que a veces hay que hacer caso al dicho que dicen de que las casualidades no existen, ¿no? Yo estoy o que nada es por casualidad. Es que nada es por casualidad, Tony, porque aunque vivas en la misma ciudad, ¿cuántas veces yo vivo en una comunidad de vecinos y puedo tirarme meses sin ver a un vecino que vive en mi misma casa? Meses, o incluso años. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, nada es por casualidad, te encuentras a quien te tienes que encontrar y no te encuentras a quien no te tienes que encontrar. Es que es así. Y muchas veces no deseas encontrarte con alguien y te lo encuentras, o sea, es así, claro, también de caprichosa la vida, el destino, tío, la vida, el universo, sí. Yo lo llamaría la inteligencia universal. Si es cierta, eso es. Siempre que te encuentras con alguien, quieras verle o no, es porque ahí tienes que sanar algo. Vamos, siempre que te encuentras más que sanar, no siempre vas a sanar igual. Tienes que vivir algo, es por algo, ¿no? Todo, yo estoy totalmente. O sea, crees en el determinismo, ¿no? De que todo es por algo, ¿no? Todo lo que va ocurriendo. Sí, yo totalmente. Evidentemente, sí, no sé. Me parece muy curioso, sí. Yo la más reciente que tengo, ya te digo, a modo de ejemplo también, fue pues algo parecido también en sentido no parecido. Lo mío también, bueno, sí, bastante parecido. Fue una relación también afectiva del pasado con una chica. Hace menos tiempo que la tuya, pero ya de unos años atrás, y de repente esta persona, aunque dejamos de ser pareja, tenía comunicación conmigo y de repente dejó de tenerla, y a mí yo sé que él ya tenía un problema, una enfermedad que a veces pues la incomunicaba un poquito, ¿no? Y tal, ¿no? Y yo pensaba en ello, pero esta última etapa en la que no apenas se comunicaba, se prolongó más de lo habitual, y yo me preocupé, ¿no? Y me acuerdo que precisamente lo estuve comentando contigo, sí. Una conversación, ¿no? En la que yo te manifesté un poco mi inquietud, ¿no? A pesar de que yo en este momento, y en ese momento y actualmente todavía, pues mi vida sentimental esté cubierta por otra persona, ¿no? Pero simplemente era una preocupación de una persona que forma parte de tu vida, y de repente pues te preocupas por ella, ¿no? Y hacía meses... Que había ahí algo no cerrado, Tony. No, pues yo no lo considero, puede ser, pero ya es simplemente como un lazo de una preocupación, ¿no? De sí. Si has podido afectar a esa persona, si no, y sí. Te quedas hasta llegas a sentir... Sí. Llegas a tener hasta un sentimiento de... como en cierto modo sin tener por qué tenerlo, porque objetivamente tú no has hecho nada mal, pero que tú al menos de lo que tú seas consciente, llegas a tener incluso hasta un sentimiento de culpa, ¿no? Y de repente yo me acuerdo que al poco tiempo, o sea, pero cuestión de la misma semana, o sea, de no pasar ni siquiera 7 días, pues esta persona volvió a aparecer, me saludó, tal, y me comentó que es que había estado muy ocupada con no sé qué tal, y que qué tal me iba la vida, yo bien, tal, y ya a raíz de ahí la comunicación se cerró, pero como que yo, no sé, en cierto modo sí, a lo mejor... Que te quedaste. Sí, a lo mejor tenía algo que sanar, según lo que tú dices, ¿no? Pero, pues sí, que yo ya de repente, no es que no me importe ya esa persona, evidentemente me sigue importando y la deseo lo mejor a ella y a toda la gente. Pero toda duda que tenía se despejó. Sí, te pudiste comunicar con ella. Pero llegué a sentir eso, que es un poco que estas dos experiencias, desde mi punto de vista, las hemos traído aquí a nuestra voz un poco, no como eje central de la conversación, sino como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de lo que se llega a sentir en una circunstancia de este tipo, ¿no? Se desconozca o no, tú ya has manifestado tu creencia, yo sin embargo tengo dudas, intento a lo mejor analizarlo de un punto de vista más racional, y no sé si de verdad existe o no esa conexión, pero lo que sí puedo decir es que se siente como tal, y no todo. Aquí entramos también en el dualismo, razón y sentimiento, ¿no? O sea, o pensamiento y sentimiento, ¿no? Que parece que hoy en día vivimos una época en la que la razón engulle al sentimiento, ¿no? Que no nos guiamos tanto por el sentimiento y por las creencias, es todo, está un poco subordinado, ¿no? Yo, sin embargo, desde mi punto de vista, las quiero un poco equilibrar, ¿no? Y otorgarlas a cada uno de estos dos conceptos la importancia que deben tener, ¿no? En una balanza equilibrada, desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces
Lo que yo sí puedo decir en estos casos, la razón no me da respuesta, pero el sentimiento sí me la da, ¿no? Porque yo en este caso concreto sentí como que ese pensamiento, esa preocupación, como si en cierto modo le hubiera llegado a esa persona, aunque fuera de una manera inconsciente, y ella se puso en contacto conmigo. A lo mejor ella, ahí está la duda, a lo mejor dicen que hay una influencia tal que puede afectar a una persona, pensar en alguien y que esa persona empiece a pensar en ti en ese momento y tenga la respuesta de comunicar contigo, ¿no? En este sentido podría ser una reacción, acción-reacción, en este caso una reacción consciente por parte de otra persona, porque ha soñado contigo. A lo mejor tú te estás manifestando tu pensamiento en ella a través de su sueño, o por caso, o a través de su consciencia. Entonces, y esa persona responde a ese sueño, responde a ese pensamiento, comunicando contigo. En ese caso sería una respuesta consciente. Pero dicen también ahí la otra posibilidad que existe, en este tipo de conexiones telepáticas, mentales, espirituales, como se le quieran llamar, es la que afirma que a lo mejor esa persona existe esa conexión, pero ella no se ha acordado de ti ni nada que la haya hecho reaccionar, sino que como si fuera una fuerza oculta le mueve a comunicar contigo porque tú necesitas esa comunicación, claro, o esa oportunidad de comunicar. Y entonces en cierto modo yo sí puedo decir que hablando del sentimiento, que yo en esta experiencia personal sentí eso, que existía esa conexión. Sí, hay una ley, Tony, que dicen piensa en algo, siéntelo y se manifiesta, se materializa. Es como una ley de la vida, del universo, de este mundo. Estudiado desde un punto de vista muy profundo. Pero yo creo, ya para no caer en el chiste fácil que diría cualquier persona, de bueno, pues yo pienso todas las semanas que cuando he hecho la quiniela, que me va a tocar la quiniela y no me toca, o yo pienso que veo a la rubia, a la tía buena rubia, sé que pasa por ahí y digo a ver si me mira y se enrolla conmigo y tal, y ni siquiera me ha mirado todavía y tal. Pues se puede caer en el chiste fácil ¿no? De decir esto, ¿no? Pero yo sí creo que es cuando, no sé, como todo esto me hace, toda esta conversación que estamos manteniendo, Tony, me está llevando a la conclusión o me hace creer que todo esto ocurre de verdad cuando hay un altruismo puro detrás, cuando hay un sentimiento puro y sobre todo cuando hay esos hilos que tú comentas que quedan ahí, que parece que cuando tú piensas en ellos es como si tiraras de ese hilo, ¿no? Para las tonterías, quiero la lotería y quiero el Ferrari, quiero el reloj de 50.000 euros y quiero este coche, y para esas tonterías, ¿no, Tony? Y no es tontería con lo que verdaderamente sientes y te importa. Y no es tontería traerlo a colación todo esto, porque hay ahora un montón de bestsellers de estos típicos que escriben aquí en plan de si quieres ser rico puedes serlo con el pensamiento, pidiéndolo, no sé, todo este materialismo un poco apestoso, ¿no? que nos toca sufrir hoy en día y seguramente también en otras épocas. Existen hoy 1000 charlatanes de estos, ¿no? Que escriben libros de que todo lo que quieras lo tendrás, pero ya desde un punto de vista no a lo mejor espiritual o de búsqueda de amor, ya sino en plan ya muy materialista, ¿no? Está bien traído porque se puede llegar a pues un poco a hacer a generar en los demás una interpretación un poco errónea de lo que nosotros queremos manifestar, ¿no? En nuestro caso es lo que tú acabas de definir perfectamente, ¿no? Que es simplemente que es como cuando algo de verdad tiene que sanar, cuando algo de verdad es auténtico, cuando algo de verdad genera un problema pendiente que existe buena voluntad de solucionar. La vida te permite es cuando muchas veces se dan este tipo de coincidencias, si es que son coincidencias, que no lo son para nada. Hay una inteligencia que controla esto, que está por encima de todo y nos va a brindar la oportunidad de, si es un antiguo amor, de encontrarte esa persona y intentar sanarlo. Yo, Tony, estoy deseando, la verdad. Yo no sé cómo te quedarías tú después de haberse puesto en este caso en contacto contigo esta persona, pero me imagino por la conversación que tuvimos un día bastante profunda en aquel pueblo tan bonito, en el puente aquel, Tony, charlando, se te veía bastante afectado
con lo cual era algo que te estábamos afectado, que era algo que una preocupación había, que tenías que sanar, Tony, que tenías que sanar, sí. Y ya lo sanaste. Además te fue muy rápido, macho. Sí, lo recortaron años arrastrando esto y no me lo da todavía esta inteligencia, con lo cual creo que pues que lo tendré que hacer yo solo. Sí, bueno, la cuestión es eso, que no sé, estas experiencias personales pues un poco te hacen creer eso, ¿no? Que es como que esto a mí me está, que estas casualidades son por algo, claro, casualidades entre comillas. Evidentemente hemos dicho que el sentimiento a mí por lo menos me hace creer otra cosa, de que sí que de verdad existe una conexión, de que tú has focalizado una energía que ha llegado y que ha recepcionado en cierto modo, sea de una manera consciente o inconsciente, la persona en la que ha sido foco, en la que has puesto tu pensamiento, ¿no? Y no sé, la verdad que sí, que no tenemos más ejemplos que contar que pudieran añadir algo sobre esto, pero la verdad que sí que es algo que puede generar reflexiones de todo tipo, ¿no? Sí, no sé, claro. Se dicen muchas frases al respecto, ¿no? Que sobre todo eso, ¿no? Yo creo que esto puede desembocar en reflexiones alrededor de lo que es la fuerza del pensamiento, ¿no? Y no sé, y está claro que aquí ya, pues eso, sin querer repetirme de nuevo, pues se puede caer en el pensamiento positivo, en el pensamiento negativo, o sea, en el deseo de generar bien pues a este amor que dicen que mueve el universo y al que has hecho mención al principio del audio, o también para pedir el mal, ¿no? O sea, eso no lo queremos ni hablar ni tocar, porque nosotros somos gente de bien. No, sí, evidentemente. Aunque sí, el bien es 100 veces más poderoso que el mal, también está demostradísimo, Tony. El bien que el mal. Sí, sí. Esta frase es muy bonita, ¿verdad, Tony? La de tengas la edad que tengas, estés donde estés, estás en un solo pensamiento de cambiar tu vida. ¿De quién es esa frase? Pues de un tal Wayne de Dyer. Pues el señor Dyer ha dado al mundo una reflexión muy interesante. Y también hay una de Albert Einstein, Tony, que ¿cómo era? Sí, no sé si la hemos comentado al principio, ¿no? Que dice que la vida es hermosa y vivirla no es una casualidad. O sea, desde ese punto de vista, un gran pensador como Albert Einstein, ¿no? Pues nos ha dado un poco, de su punto de vista, respuesta a esta duda, ¿no? Que nada es por casualidad, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? Yo creo mucho en la cultura popular, ¿no? Y porque hoy en día parece que solo los expertos, como hemos mencionado una vez en nuestro canal, solo los intelectuales son los que tienen autoridad para hablar sobre estos temas. Sí. Y a mí sí una cosa me gusta de esto de Internet, con todos sus defectos también, y con todo como instrumento también que es de control, y de cómo que nació fruto de la investigación, como casi toda la tecnología militar, que para mí es algo totalmente destructivo y nefasto dentro de la humanidad. También nos da es un poco el yin y yang, ¿no? Nos da la parte positiva de dos personas normales de este planeta, como somos tú y yo en este momento, y el resto del equipo de nuestra voz, poder manifestar nuestras opiniones sobre temas tan trascendentales como este que estamos tratando, ¿no? Entonces para mí es importante traer una frase de un pensador como Einstein, pero también traer lo que es la cultura popular, que es en lo que yo más creo, ¿no? Que es la acumulación del pensamiento y de las reflexiones de todo un pueblo, de toda una cultura, o de todas las culturas que integran la humanidad desde los distintos momentos de la historia, ¿no? Entonces para mí tiene mucho valor. Entonces algo hay cuando todos, como hemos dicho, que prácticamente no conozco todas las culturas, no lo conozco en todas, pero entiendo que en todas las culturas existe esta creencia, ¿no? de que pensando en alguien vas a transmitir algo a esa persona. En cierto modo estás influyendo en esa persona, ¿sabes? Y entonces, desde ese punto de vista, evidentemente existe una causa-efecto, que es un poco mi conclusión
para este vídeo de hoy, ¿no? Mi creencia me dice que sí, que hay algo. Y a lo mejor tú piensas en esa persona, Tony, porque esa persona te está influyendo a ti. Entonces es que es una reciprocidad. Puede ser algo bilateral ahí, sí, recíproco, ¿verdad? De cierto modo sí, quizás pudiera ser un círculo. Que a lo mejor yo no soy el que inicia el pensamiento hacia esta persona, a lo mejor es ella la que está pensando en mí y yo estoy pensando en ella y me creo que soy yo. Sí, a modo de un partido de tenis, claro. Yo te mando la pelota, tú me la mandas a mí y así constantemente, ¿no? El vector, se podría decir. ¿Quién es el...? Sí, ¿cuál es la causa, no? ¿Cuál es la causa? ¿Quién es el primero en que ha pensado en el otro? Porque yo pienso en ella, porque ella piensa en mí. Y ella piensa en mí porque yo pienso en ella. Cuando ahí hay una emoción está claro que le va a llegar a esa persona. No, esas vamos a entrecomillarlo todo, pero para hacerlo para hacerlo un poquito así, pues un poco no cayendo siempre en nuestra creencia, sino un poco desde fuera, es un poco entrecomillándolo, vamos, esta casualidad que dicen muchas personas, que dicen que a veces se da, ¿no? De que se han contado que, pues el otro día me acordé de ti, no me digas, yo también pensé en ti, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué igual? Y queda ahí como en una casualidad, ¿no? Como que ha sido una casualidad, o qué bonita coincidencia, ¿no? Y pues quizás no sean coincidencias, es un poco lo que estamos diciendo, por lo menos. Bueno, yo tanta certeza, yo desde mi punto de vista, si hablo desde el sentimiento, me dice que todas estas conexiones invisibles existen, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero, sin quererme tampoco mantener neutro en todo, porque aquí nuestra voz está para dar nuestras opiniones y no pues hacer a lo mejor como otros programas en los que se lavan mal las manos en estos temas, pero sí es verdad que mi postura un poco ante la creación de este audio es un poco mantenerme también un poco como espectador, ¿no? Y no decantarme al 100% por una postura por otra, pero simplemente a mí lo que me parece interesante de todo esto es que se abra este debate que muy pocas veces se abre, porque la gente vivimos tan al día a día, nos quedamos y también vivimos tan sometidos a este yugo del racionalismo extremo que simplemente no nos paramos a reflexionar si hay algo más hay algo más detrás de ese suceso, ¿no? De que no sea simplemente una pura casualidad, ¿no? Sino que puede haber algo más detrás, ¿no? Muy pocas veces hacemos ese ejercicio que estamos haciendo hoy en día y es un poco lo que a mí me da pena sobre este tipo de cosas, ¿no? De cuando la gente se encuentra ante algo así, evidentemente desde un punto de vista matemático existe también la probabilidad de que sea pura matemática, ¿no? Una coincidencia. Pero ni con matemáticas se puede demostrar, Tony. La probabilidad sí te va a dar su punto de vista, pero yo creo que esto va mucho más allá, evidentemente, de la probabilidad. Al menos el debate debe ir más allá. Por eso estamos aquí debatiendo sobre ello. Yo escuché a una mujer, Tony, que tuvo una experiencia cercana a la muerte y dice que todo este tipo de curiosidades que nos llaman la atención, o de misterios podríamos llamarlo, que todo esto se comprende perfectamente fuera del cuerpo, y que cuando entró al cuerpo, dice esta mujer que cuando salió de su cuerpo le dijo una voz muy amorosa, ni de hombre ni de mujer: lo ves, hija mía, como tú lo sabes todo, pero cuando estás dentro del cuerpo se olvida. Y la mujer ya se despertó otra vez en su cuerpo, con sus dolores, es como si tuviéramos toda la información del universo, de cómo funciona la vida, pero cuando encarnamos, cuando estamos en un cuerpo físico, todo eso se olvida. ¿Por qué? No lo sé. Lo que sí es cierto es que cuando alguna vez puntual tienes una experiencia un poquito extrema o que te hace generar este tipo de reflexiones sin haber vivido, en mi caso por ejemplo, un ACM y no haber sentido lo que esta señora que comenta, sí es verdad que parece como si en momentos muy puntuales de tu vida tuvieras ciertos chispazos que te hacen verlo todo como más claro, ¿no? Y como si en cierto modo ahí sintieras que formas parte de ese todo, de ese universo, ¿no? Como si
como si todo lo pudieras ver en un momento puntual, ¿no? Entonces cuando se vive una experiencia de este tipo que te marca, que te hace tilín, por decirlo de alguna manera, es cuando dices, hostias, algo hay que mueve el universo, sí. Algo hay que está todo hecho porque todo ocurre porque tiene que ocurrir. En cierto modo, yo creo que a veces parece que las personas, por lo menos yo, somos un poco infieles con nosotros mismos, desde el punto de vista de que lo que creo hoy a lo mejor ya mañana no lo creo, luego me vuelve a surgir, pero sí es verdad que hay momentos puntuales en los que parece que nuestro yo conectara mejor con ese yo universal, por llamarlo de alguna manera, con esa sabiduría que perdemos cuando nos encarnamos en este cuerpo físico, y es cuando de verdad a lo mejor sí acabas viendo o acabas creyendo en una trascendencia que esta vida superficial que llevamos nos impide dejar verlo a diario, ¿no? O más cotidianamente, ¿no? Y para mí, vamos, es un poco lo que le da también aliciente a la vida, ¿no? Lo que nos hace humanos, en una palabra. Sí, aquí hemos venido, Tony, a aprender y si venimos a aprender, pues tendremos que venir con el disco duro vacío y ir aprendiendo día a día. Y es lo que hay, Tony. Yo, desde luego, quiero dedicar un próximo capítulo en nuestra voz cuando haya sanado esta situación que tengo pendiente. Muy bien, pues esperemos poder grabar ese programa pronto. Cuando tenga que ser. Puedas compartir aquí con nosotros, ¿no? Cuando tenga que ser, experiencia. Tony. Eso es. Muy bien, Tony. Pues no, si quieres vamos despidiendo el programa de hoy. Pues sí. Pues hasta un próximo programa de Nuestra Voz. Hasta otra. Hasta luego.